Bueno, pues como dice Gladys, para mí es un honor y una bendición estar con ustedes de nuevo, y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de volver a Uruguay y de volver a Trinidad y de volver a este colegio, a esta institución. Pues siempre he sido muy honrado de compartir con las misiones de la iglesia, y sobre todo donde hay caridad, donde hay un espíritu de servicio y donde hay un celo por el amor de Dios, compartirlo entre la gente, y eso es lo que hay acá, y por eso pues uno se siente bendecido de participar de las bendiciones que Dios está dando en este lugar, y en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus vidas, y todos nosotros somos la suma de todo eso, y eso es lo que estamos celebrando en este momento, la vida en Dios. Y realmente lo que hacemos es abrirnos al Espíritu Santo. Ya ustedes saben que yo no preparo las charlas. A mí me pidieron que hablara sobre a los pies de la Santa Cruz, ya que estamos en Cuaresma, y la cruz es el centro de la Cuaresma realmente. Por eso vamos a hacer una reflexión sobre eso, y comienzo con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 12. Adán y Jesucristo. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres que ya que todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos? Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio, partiendo de uno, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues precisamente lo que San Pablo nos enseña en esa carta a los romanos es lo que significa la cruz, que la cruz es ese nuevo Adán que viene del cielo, que es el Adán del Espíritu, el Adán celestial, que viene a redimirnos del pecado del Adán terrenal, del Adán de la carne. Y entendemos que la palabra de Dios presenta con claridad que Adán es una persona real, porque sabemos que hay muchas teologías corruptas que hablan de que Adán y Eva no existieron, pero tenemos que entender que si vamos a creer en la palabra es muy clara de que es una persona que existió, porque si Adán no existió el pecado original. Y si no existió el pecado original, ¿para qué vino Cristo? Si Él vino fue a liberarnos del pecado original, a liberarnos de las cadenas del diablo que llegaron a nosotros por el pecado de Adán y Eva. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro,
porque sabemos que estamos viviendo en un mundo hoy con muchas doctrinas perversas y dentro de la misma iglesia, y por eso tenemos que anclarnos en la palabra y buscar nuestra fe donde está, que es en el depósito de la fe, en la palabra de Dios. Ahí es donde está, en nuestra doctrina, que está perfectamente escrita de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado. Ahora, cuando hablamos de estar a los pies de la cruz, y sobre todo cuando la iglesia nos ofrece este tiempo de Cuaresma, que es una estación de renovación, de arrepentimiento, de conversión, de limpieza del corazón, de concientización, reflexión, contrición, todo esto es parte de este desierto de Cuaresma, que es un desierto realmente, porque es el pueblo de Dios llamado a salir del mundo, llamado a salir del Egipto, llamado a entrar en Dios y obedecerle a Dios y vivir bajo la ley de Dios y revisar el corazón para dejar todo lo que nos separa de Dios. Es muy fácil que en nuestro recorrido diario, con el tiempo, se nos van prendiendo cosas del mundo. Por eso es que eso es inevitable, porque vivimos en el mundo y a pesar de no ser de él, el mundo es contaminante, ¿no? El mundo es subliminal, es seductor y además se le prende a uno la miel del mundo en muchas cosas, por muy santo que sea. Y es importante tener esa conciencia de lo frágiles, vulnerables que somos nosotros como seres humanos. Somos personas que tienen que cuidarse, estar en vigilancia todo el tiempo. Y por eso el Señor, que es perfecto en todo, nos ha dejado una iglesia perfectamente constituida para cuidarnos. Porque lo que el Señor hace al establecer su iglesia es dejarnos a nosotros las armas para que nosotros podamos defendernos de nuestra propia miseria, nuestra propia debilidad. Sabemos que el enemigo del alma se llama Satanás y que es un ejército incontable, porque según nos revela San Juan, una tercera parte de los ángeles cayeron y son demonios que rondan los aires, como nos explica San Pablo. Son miríadas y nosotros por fuerza humana jamás pudiéramos defendernos de ellos, pero gracias al Señor Jesús, que como explica San Pablo, ha venido a nosotros desde el cielo para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos del diablo, nos ha traído el camino y la verdad para que nosotros entendamos que esa promesa de vida es real, pero sí caminamos con Él todos los días. Y esto es lo que hay que tener claro, porque en las teologías del protestantismo y de algún catolicismo moderno, se dice que el Señor ya pagó por todos y nosotros ya estamos salvados, aleluya, todos gritan aleluya por eso, pero cuando leemos bien nuestra doctrina y conocemos bien nuestra palabra, nos damos cuenta que a cada uno de nosotros nos corresponde caminar este mundo y caminarlo con Dios, y es una lucha diaria. O sea que nosotros nos levantamos a convertirnos todos los días. Nadie puede decir que está convertido, nosotros nos estamos convirtiendo. Y la plenitud de esa conversión es en el momento de la muerte, no antes. Por eso San Pablo dice, he corrido la carrera, estoy preparado para recibir la corona. Pero explica que ha sido después de semejante vida que vivió, de todas las pruebas que pasó. Por eso dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y establece una realidad espiritual muy importante de imitar, que es, tenemos que ganarnos la salvación con el sudor de nuestra frente, el esfuerzo de ser fieles a Dios todos los días. Así es como nos la ganamos. Y ustedes saben que eso no es fácil. Todos los días tenemos que luchar contra muchas cosas, empezando por nosotros mismos. Nuestros abismos, que son parte de nuestra debilidad, nuestra miseria humana, la tendencia al pecado, la desobediencia, la seducción del mundo, de la carne, y todo esto son elementos contra los cuales tenemos que luchar y de los que nos tenemos que defender. Pero entre más
entra uno en la realidad de Dios y más abraza lo que es el Espíritu de Dios en la vida de uno, más fuerza tiene para defenderse de todas las cosas que no son de Dios, incluyendo las que están en nosotros mismos, en nuestra propia sangre. Y por eso es importante entender lo que es el sentido de la cruz. Se habla de la montaña de Sión, y ustedes saben que esa es una figura importante desde el Antiguo Testamento, la montaña de Sión. Y los salmos dicen, allá donde suben las tribus del Señor. En la cima de Sión está la Jerusalén del cielo, la ciudad de luz. San Pablo dice que somos ciudadanos de esa ciudad, ya se nos ha dado el pasaporte, el Señor ha pagado para que nosotros podamos entrar y tenemos que escalar esa montaña. Ese es nuestro camino, ese es el camino que nos dejó el Señor señalado, pero los escalones de esa montaña son los escalones de la cruz. Por eso es tan importante que en Cuaresma entendamos lo importante que es la espiritualidad del Vía Crucis. El Vía Crucis no es simplemente una devoción tradicional del cristianismo, establecida por gente piadosa. Sí, eso también es, pero el Vía Crucis es una realidad bíblica de la historia sagrada del cristianismo, donde se reúnen los misterios de esa pasión de Cristo y se establecen paso por paso hasta llegar a la crucifixión. Y por eso, cuando nosotros utilizamos todas estas herramientas que tenemos en la iglesia, que es tan rica en armas para defendernos del demonio y para construir este edificio espiritual al que somos llamados a construir en esta corta vida que tenemos, para que al final de esta vida nos podamos elevar hacia Dios, porque esa es nuestra realidad y nuestra necesidad, el entender lo importante que es no desperdiciar un minuto de nuestro tiempo, porque está contado y nosotros no sabemos cuánto es. Por lo tanto, debemos estar alertas, vigilantes, a mantener un crecimiento espiritual perseverante. Y la cruz es para nosotros no solamente un símbolo de salvación, una señal de promesa, sino que la cruz es una fortaleza, porque es un arma completamente letal para las tinieblas. Para el mundo, Jesús perdió. Jesús era el que estaba maldito, iba arrastrando un madero que es el madero de maldición. Tenía que ser sacrificado fuera de los muros de la ciudad, donde mueren los que están malditos, donde muere el desecho de la sociedad, en medio de ladrones, y tenía que caminar con esa cruz al hombro. Entonces, para el mundo, ese hombre perdió. Incluso los apóstoles que aún no tenían el Espíritu Santo huyeron, porque no tenían la fuerza para dar su vida por el Señor. Hasta allá no podían llegar. Les faltaba el último empujón, que era el Espíritu Santo. Pero la gente del mundo se burló del Señor. Decían, este es el profeta y lo van a matar, pues es falso profeta. Y así le gritaban los mismos rabinos judíos cuando él ya estaba en la cruz. Le decían, salvaste a muchos, bájate tú, ¿no? Sálvate tú. Era la burla. Y es el misterio, cómo el Señor hace todo eso. Pero lo importante de esto no es simplemente tener la historia del mundo con el Calvario, sino que hay que tener la historia de la verdad del Calvario, que es: el Señor arrastró a los demonios con su cruz por el Calvario en una procesión final, porque cuando Él murió en la cruz, los enterró debajo de la cruz para siempre y derrotó la muerte. Entonces el Calvario es el camino hacia el triunfo. Por eso es que el sentido de la cruz es importante en nuestra vida, porque nuestra vida está llena de cosas absurdas. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos por qué suceden. Hay cosas en este mundo que no entendemos por qué suceden. Porque por eso los ateos están hechos de no entender a Dios. De eso están hechos.
porque dentro de su sentido común y su racionalidad, los números no les dan para que exista Dios, simplemente porque no entienden la vida, porque creen que no hay justicia. Y si Dios está vivo y Dios es verdad, ¿dónde está la justicia? Pero la realidad es que si eso fuera verdad, entonces el Calvario sería un fracaso. Pero sabemos que el Calvario no es un fracaso, a pesar de ser algo tan espantoso como un Cristo que es destruido en pedazos y luego crucificado, despreciado, burlado, pisoteado, apedreado, escupido, de todo lo que ustedes quieran, pero resucitado. Entonces nosotros tenemos que mirar es el fruto de ese Calvario. ¿Dónde está el fruto? Todos los héroes de este mundo desfilan al cementerio y ninguno sale. El único que ha salido es Jesús, y por eso es nuestro héroe. Es el único que ha vencido la muerte. Entonces el sentido de la cruz es entender que esta vida trae muchísimas dificultades, pruebas, angustias, sufrimientos de toda clase. También trae momentos de gozo y de paz. Pero el sentido de la cruz nos enseña que nosotros no tenemos por qué buscar la gloria, la felicidad en este mundo, porque precisamente al principio del Calvario, el Señor, de la pasión del Señor, Él está en el juicio con Pilatos, y es que en el momento, ahí es donde es sentenciado a muerte. En ese momento, el Señor establece algo muy importante. Él dice: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y esto nos debe sonar a nosotros adentro de nuestra alma, porque entender lo que Él dijo es definitivo en nuestro caminar. De la única manera que entendemos la cruz que tenemos que cargar cada uno de nosotros es de que esta no es nuestra casa, este no es el reino de Dios y por lo tanto no es nuestro reino. Somos peregrinos, vamos de paso, y pase lo que pase en esta vida, todo esto es transitorio, todo esto pasará. Y lo que importa es para dónde vamos y lo que sucederá después de que partamos. Entonces, la cruz lo que hace es prepararnos a nosotros para atrevernos a aceptar la vida tal y como la estamos viviendo, con esperanza y gozo, sin importar las circunstancias en las que estemos, y así aprender a escalar con ese amor y esa esperanza esa montaña de Sión en medio de lo que la vida nos ofrece y nos trae. Y eso es escalar hacia el Señor por esa cruz, porque es como decir, cuando el Señor desciende del cielo, después nos deja una señal clara. Cuando Él se va, asciende de regreso al cielo, y entonces nos da una señal de que estamos abajo, porque Él bajó a redimirnos y luego se fue hacia arriba y dijo: me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Donde yo estoy, allá estarán ustedes. Pero es muy claro que lo que el Señor nos está diciendo es: los espero arriba. Y ahora, para que puedan salir de abajo donde están, tienen que seguir el camino que yo les tracé. Y ustedes se dan cuenta que los últimos pasos que Jesús dio fueron en el Calvario, ¿sí? Él después, cuando resucita, ya está transfigurado, o sea, ya concluyó su tarea, ya hizo el trabajo, ya estamos redimidos, está resucitado, pero el camino se cumple en la cruz. Ahí se cumple el camino, porque después de la cruz sigue la victoria de la resurrección, después de esa muerte, y entonces eso lo tenemos que adoptar a nuestra vida personal, porque es muy fácil que toda esta religión, todo esto que se ha sido revelado a nosotros, quede en la religión y en la grandeza de la revelación y en la riqueza de todo lo que nosotros vemos en las imágenes de nuestra historia sagrada.
Pero es que esa es una distracción, porque nosotros tenemos que llevar todo esto que se nos ha sido revelado a nuestra pequeña vida y aprender a caminar con esa verdad en nuestras pequeñas acciones del día a día. Porque de lo contrario, todo esto que se nos ha sido revelado ha sido en vano, porque si no podemos hacerlo, caminar con nuestros pies, entonces ¿de qué sirve toda esta religión? Cuando hablamos de Cuaresma, ¿de qué sirve la Cuaresma si yo no entiendo lo que es la cruz? Si la cruz es la bandera izada en el Gólgota en la Cuaresma, esa es la meta de la pasión de Cristo, está en el Gólgota. Sí, y Él no huyó a la cruz, Él la cargó y se cayó y lo golpearon y casi, es decir, era un hombre destruido completamente, solo que con la fuerza que tenía de su obediencia y la capacidad de someter su voluntad humana al Padre, Él alcanza a llegar y cumplir con su misión, porque el Señor se hizo perfectamente hombre. Y si Él se hizo perfectamente hombre, sabemos que perfectamente sufría y perfectamente recibió los golpes y perfectamente fue lacerado, golpeado, humillado, perfectamente. Lo que quiere decir que todo eso lo vivió y lo sufrió, porque Dios todo lo hace perfecto. Y a Él lo hizo hombre como a nosotros, o sea, con esta carne, y sentía como nosotros sentimos. Por lo tanto, vivió en la humanidad que él tomó, vivió el dolor de lo que le sucedió. Y esto es para que nosotros lo tomemos no solamente como figura, sino que lo tomemos como camino de vida. Lo que quiere decir, tenemos que asumir los golpes, asumir el sufrimiento, asumir las heridas, asumir las dificultades con el Mesías, con el Señor, asumirlo con Él, ser uno en el sufrimiento con Dios, siempre unir toda nuestra vida a esa cruz, llevarla a esa cruz. Hay en la iglesia tradiciones de la espiritualidad de las llagas del Señor y de la sangre del Señor, y todo esto tiene que ver con la pasión del Señor, y son espiritualidades profundas que han ayudado a cientos de católicos a través de los siglos, porque se han prendido de ese misterio, de la mística de las llagas, la mística de la sangre, porque hay una fuerza increíble en todo eso, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros, y es un misterio que nosotros podemos descubrir con el amor que tenemos en el corazón, si permitimos que ese amor sea el amor de Dios. Él nos da sabiduría para que utilicemos todas esas armas. Hay espiritualidades en el Oriente, entre la Iglesia Católica de Oriente, sobre los clavos, sobre la lanza, sobre la corona de espinas, sobre cada una de las llagas en particular. Y son tesoros porque son armas poderosas, porque el diablo fue el que le propinó esas heridas al Señor, fue el demonio, en su ira contra Dios, le laceró ese cuerpo al Señor, pero resulta de que cada golpe que Jesús sufrió se le devolvió al diablo cuando Jesús murió en la cruz. Así de que nosotros tenemos el tesoro de cada una de las llagas del Señor, cada uno de los latigazos, cada una de las gotas de su sangre. Tenemos el tesoro de su corona de espinas, de la lanza que le atravesó su costado, de los clavos. Todo eso lo tenemos nosotros, del palo de la cruz. Eso lo tenemos, es un tesoro para nosotros, porque con eso nos defendemos de las tinieblas. Pero cuando yo hablo así, no estoy hablando de que estos tesoros sean un amuleto. Ustedes saben que estos tesoros son tesoros al nivel que nosotros somos fieles. La fidelidad nuestra es la que hace que toda esa fuerza que queda como herencia nuestra por lo que Jesús vivió, lo podamos utilizar contra el mal. Pero para eso hay que ser fieles. Por eso la obediencia es determinante en nuestra experiencia de la cruz.
No podemos nosotros recibir de la cruz la fuerza que la cruz nos da por lo que se vivió para llegar a esa cruz y para que esa cruz se haga vida si nosotros no somos fieles. No podemos. Entonces, hay una aclaración muy práctica sobre eso. Ustedes como católicos todos saben que la iglesia tiene sacramentales. ¿Y por qué son sacramentales? Porque reciben la fuerza y la unción sacerdotal de la bendición que hace que ese objeto, esa medalla, lo que sea, que el agua bendita, el aceite, la sal, se conviertan en sobrenaturales. Ustedes saben que la sal, por ejemplo, es exorcizada y se bendice de manos del sacerdote y ya deja de ser una criatura natural, es una criatura sobrenatural. Y por eso con esa sal se puede limpiar todo un territorio porque los demonios huyen, porque esa sal los quema, porque tiene una fuerza sobrenatural. Lo mismo el agua bendita. Lo mismo un escapulario. El escapulario, ustedes saben todas las promesas que hay y lo que sucede cuando el escapulario está impuesto por la iglesia en todas las tradiciones carmelitas. También una medalla a la Virgen, todo lo que son sacramentales, ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes saben que los espíritus no viven en el tiempo o el espacio, ellos viven en la eternidad. Entonces, cuando un sacerdote bendice el agua, esta criatura, como la llama la iglesia, porque es una criatura inferior, se convierte en un agua sobrenatural. Si yo riego esta agua y ya está bendita, huyen los demonios, ellos huyen. Santa Teresa de Ávila tiene unos testimonios inmensos sobre el agua bendita. Ustedes pueden investigar y lo van a encontrar. Son muy importantes conocerlos, lo que ella hacía con el agua bendita. Además de que la iglesia nos enseña que el agua bendita nos protege, además nos limpia los pecados veniales cuando entramos a la iglesia y nos santiguamos con el agua. Y así, bueno, son propiedades importantes. Pero lo que yo quiero decir es esto. Si nosotros entendemos la fuerza que tiene el Espíritu de Dios en todo lo que nosotros somos, ustedes se imaginan un crucifijo en su cuello, un crucifijo que está bendito. Eso es la pesadilla más grande para las tinieblas, porque el demonio no ve ese instrumento que hay ahí, esa imagen, no la ve. Él ve a un Cristo crucificado, lo ve vivo en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz, Jesús está en Belén en el nacimiento, Jesús está resucitado, en el eterno presente todo eso está vivo y los demonios viven en el eterno presente. Si yo tengo una cruz acá y el demonio aparece, eso es lo que va a haber, un Cristo vivo. Pero si yo estoy en obediencia con Dios, eso es lo importante, porque si yo no estoy en obediencia con Dios, por muchas cruces que tenga colgando de todo, con las mismas cruces me ahorca el diablo, ¿no? Porque eso no va a tener ningún efecto contra él. Pero entendemos que para los hijos de Dios, que son obedientes y fieles a Dios, nosotros lo que tenemos son armas. Pero la arma más poderosa de todas es la cruz. Y miren ustedes que, claro, hay muchos niveles en esta conversación, porque nosotros podemos llegar a la Eucaristía, que es el don más grande y más poderoso de todos. Pero es que estamos haciendo una reflexión sobre la cruz, y por eso estoy centrado en ella, entendiendo que en la batalla espiritual en que vivimos todos nosotros por ser marcados como hijos de Dios por el bautismo, estamos marcados. Ustedes se acuerdan por la historia sagrada lo que pasa en Egipto cuando el ángel de Dios viene a eliminar todos los primogénitos de los egipcios, inclusive de los animales, todos, y marcan el pueblo de Dios con la sangre de cordero para que el ángel a ellos no los tocara.
esa es una imagen para nosotros, como dice San Pablo, todo lo que le ocurrió a ellos. Hoy nosotros estamos marcados con la sangre del Cordero Divino que es Jesucristo y hemos sido escogidos en el bautismo como su pueblo, y el ángel del castigo no nos toca a nosotros, pero ¿cuándo? Cuando somos fieles. Siempre regresamos a eso, la obediencia. Tenemos que caminar con el Señor siempre. No podemos, y sobre todo vivimos en un mundo volátil, extremadamente peligroso, un mundo en el que pasan muchas cosas inesperadas, porque es un mundo en batalla. Sabemos que la iglesia terrenal se conoce como la iglesia militante, el purgatorio como iglesia purgante y el cielo iglesia triunfante, pero nosotros iglesia militante, o sea, estamos en batalla permanente, enfrentados a espíritus que nos quieren destruir y no quieren que lleguemos a casa. Y esto debe ser absolutamente claro en nuestro corazón para saber cómo caminar cada día y no descuidarnos, porque si todo está bien en su vida, usted no se duerma, usted esté pendiente siempre, dele gracias a Dios, ore, esté siempre pensando en el Señor, usted cuídese de su propia naturaleza, y a pesar de que todo esté normal en su vida, es cuando más cuidado debe tener. Se dice que un buen marinero se prepara más todavía cuando están serenas las aguas, porque cuando las aguas se alborotan, se rebelan, el marinero ya no tiene tiempo ni de pensar, porque le toca defender esa nave y asegurarse de salvar su vida también, que no se vaya a naufragar. Pero esta es la vida nuestra, es un navegar por las aguas turbias de este mundo. Y sabemos que cuando todo está calmado es cuando más debemos trabajar y prepararnos y fortalecernos y alimentar nuestra alma para que en el día malo podamos levantarnos con fortaleza y fe y defendernos de todo lo que nos acosa, todo lo que nos acecha. Y este es el caminar por este mundo. Sabemos que tenemos que pasar muchas pruebas, tenemos que ser moldeados en muchas formas, porque la figura del divino alfarero es una figura preciosa, porque nosotros que somos la arcilla, el divino alfarero nos está moldeando y nos está ayudando para que rescatemos la imagen en que fuimos creados, que es la imagen y semejanza de Dios que perdimos por el pecado original. Y el Señor está moldeándonos en esta vida. Y así como los ángeles cayeron de la gracia porque no pasaron esa prueba del amor de Dios, si nosotros que somos inferiores a ellos estamos en la prueba, se pueden imaginar lo que nosotros tenemos que enfrentarnos. Si los ángeles cayeron, que fueron creados puros y perfectos, ahora nosotros que somos inferiores a los ángeles tenemos que trabajar muy duro, tenemos que estar muy alertas y muy despiertos, y sobre todo entender, como decía antes, que estos misterios de la fe no son solamente para tenerlos como imagen religiosa. Estas estaciones como la Cuaresma no son simplemente una tradición en la cual yo vivo o unos preceptos, sino que esto es una oportunidad trascendental de crecer espiritualmente y prepararme para el encuentro con el Señor, que puede ser muy pronto, porque esta puede ser la última Cuaresma de muchos de nosotros. ¿Cómo podemos asegurar que vamos a estar en la próxima Cuaresma? Nadie puede decir eso. ¿Se pueden imaginar lo serio que es esto? Es posible que no estemos para la próxima Cuaresma. Es posible que esta sea la última. ¿Cuántos no quisieran las almas del purgatorio haber vivido las Cuaresmas como debían haberlas vivido? No estarían ahí, no estarían padeciendo lo que padecen, porque precisamente esa es la lección que nos cuesta tanto aprender. La lección de que esto es en serio, de que esto es la vida o muerte, de que la vida termina en cualquier momento, que es muy corta,
y de que estamos luchando contra espíritus malos que no quieren que lleguemos. Ahora, cuando se habla del diablo y los espíritus del mal, no lo hacemos para asustar a nadie, ni para asustarnos, sino que lo hacemos para entender la batalla en que estamos y la vigilancia que debemos tener. Porque el diablo no tiene poder, solo el poder que nosotros le damos. Y por eso tenemos que tener cuidado de no abrirle puertas en ningún lado, porque nosotros somos la causa de que ese ladrón se entre. Por eso hay que tener la custodia puesta sobre todas las cosas para que no se entre y así no tengamos que lamentarlo. Obviamente que por alguna razón el Señor nos ha dejado los sacramentos, sobre todo la reconciliación, la confesión, porque Él nos conoce y sabe que nosotros no vamos a tener la fortaleza de estar perfectamente de pie caminando hacia Él. Nosotros vamos a tener nuestras caídas y por eso tenemos los sacramentos, gracias a Él, porque Él se acuerda de nosotros, de quiénes somos, y esa debilidad es la que llevamos arrastrada hasta ese tribunal de la misericordia que es la confesión, pero siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros caigamos en medio de una batalla. Nunca que sea una caída voluntaria, porque lo último que queremos hacer es voluntariamente entregarnos al pecado. Eso no lo podemos hacer, porque eso es grave, esa es una herida grave. De repente quedamos caídos y no queremos levantarnos, porque si sometemos nuestra voluntad al diablo, el diablo nos puede ganar la carrera y nos puede tumbar y dejarnos tumbados. Es muy importante que nosotros entendamos que hay que pararse muy rápido, pero que la caída sea en medio de una lucha, de una batalla, para que cuando caigamos cae un soldado herido, pero no cae un voluntario del diablo que cayó cuando lo invitó. El diablo lo sedujo y ahí mismo cayó, porque no puso ningún esfuerzo para defenderse. Y esto es lo que tenemos que evitar, porque eso es la tibieza, la mediocridad, que es un peligro inmenso, porque Dios detesta el tibio, lo vomita de su boca. Así habla el Señor. Y eso es tibieza, el caer voluntariamente en el pecado. Entonces, es importante saber que estamos caminando con entereza, con perseverancia y templanza, y luchando contra estas fuerzas del mal que nos quieren tumbar, y asegurarnos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, porque miren que los espíritus son cobardes con la verdad, son cobardes con la luz, le tienen mucho miedo a la luz. Ellos fueron arrojados a las tinieblas y no resisten la luz. Y cuando nosotros vivimos con Dios, le obedecemos al Señor, estamos en la luz, caminamos en la luz y por lo tanto somos luz. Ahora, no hemos entrado en la plenitud de la luz, pero estamos caminando hacia la plenitud de la luz. Y esto es importante entenderlo. Así de que la cruz para nosotros debe estar en nuestra mira, es nuestro objetivo y es ese Gólgota que está al frente de nuestra vida. Sabemos que vamos a alcanzar esa muerte, pero para resucitar con el Señor, así como Él lo hizo, porque estamos caminando con Él por ese Calvario, caminando con la unción del abandonarnos en Él, de confiar en Él. Miren que los que caminan con el Señor por el Calvario son las mujeres santas de Jerusalén y un joven adolescente que es Juan, que es conocido como el apóstol del amor, porque tenía tanto amor por su maestro que se atrevió a arriesgar su vida para caminar con él por el Calvario. Sabemos, y no se necesita más que sentido común para entender que tanto la Virgen María, San Juan y todas las mujeres que caminaron con Jesús, a todas ellas las apedrearon, a todas ellas las golpearon, porque todos sabían que esa era la familia y los amigos del Señor, y a Él lo estaban
destruyendo en el camino a ellos también. O sea que estamos hablando de un calvario para todos los que caminaron con el Señor, todos, pero tuvieron la valentía de no tener miedo, y precisamente ese es el ejemplo que el Señor nos deja, un testimonio de fortaleza, y la única que tenía el Espíritu Santo era María, la Virgen. Los otros no lo tenían todavía, el Paráclito no había llegado. Sin embargo, miren hasta dónde llegó el amor, la fuerza que tenía el amor. Entonces, como la fuerza que tenía Eliseo, el discípulo el discípulo de, ahora se me olvidó, sí, de Elías, que él siempre tuvo esos ojos puestos en el profeta y no quería dejarlo ir. ¿Por qué? Porque él veía en él esa luz de Dios, ese ejemplo, esa verdad, y se quería ir con eso y tener eso, y él no quería que él se fuera, y todo lo que insistió, lo siguió por todas partes, hasta que le tocó ver cuando se lo llevaron, ¿no? Pero heredó el Espíritu, y ese Espíritu es el que reciben todos después de que Jesús asciende al cielo, y a los 9 días llega a ese cuarto de arriba donde fue la última cena. Pero entendemos que esas personas, mujeres y Juan, llegaron a la cruz, al Gólgota, porque amaron, el amor, ¿cierto? El amor los llevó, ese amor tan grande, y ese es el amor que nosotros debemos tener en nuestro corazón, ¿no? El amor tan grande que nosotros podamos decir: Señor, llénanos de ese amor para poder escalar la montaña de Sión. Es importante que nosotros estemos conscientes de que estamos escalando, porque si no nos quedamos abajo. Y estamos hablando de un escalar místico, ¿no? Este lenguaje obviamente no es un lenguaje natural, es un lenguaje espiritual. Y cuando hablamos de escalar por la cruz, en la montaña de Sión, estas son imágenes, ¿no?, espirituales, que nos dan a entender que es escalar hacia el Señor y subir hacia la casa donde nos está preparando un lugar a cada uno de nosotros, es someternos a la voluntad de Dios, sacrificarnos como Él se sacrificó, que todo lo hacía por el Padre. El Señor todo lo hacía por el Padre. Y eso es lo que nos enseña a nosotros cuando nos enseña a orar. Ustedes saben que cuando el Señor nos enseña la oración que nos enseñó del Padre Nuestro, esa oración está dirigida al Padre, y ese es el ejemplo que nos deja Jesús, para que entendamos lo que es esa paternidad, porque esa cruz no puede elevarse en el Gólgota si no hay el sentido del Padre, porque el Señor todo se lo entregaba a Él, y aún en la cruz le estaba hablando, era Él, todo el tiempo a Él, porque esa es la enseñanza que tenemos en Jesús. Tenemos un Padre en el cielo, y siempre tenemos que dirigir nuestro corazón hacia ese Padre. No somos huérfanos, tenemos un Padre, y sabemos también que tenemos una Madre, y esto debe ser un consuelo muy grande en medio de toda la confusión y las preguntas sin respuesta que tenemos en esta vida, el misterio de nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decir que la vida nuestra no es un misterio. Ustedes saben que más misteriosa que esta vida no lo puede haber. Usted siéntese un momento a pensar en su vida y se dará cuenta que es un tremendo misterio. Ustedes se imaginan todo lo que pasa en nuestra vida. Nacemos, somos creados en el vientre de una mujer, ahí nos desarrollamos, por un tiempo nacemos a este mundo que no entendemos, crecemos en este mundo, cada vez sabemos menos, y estamos mirando un horizonte indescriptible, incomprensible, y todo lo que llevamos como bandera es la fe. Y cuánto de ella tenemos, porque esa es nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, si la tenemos. Y cuánto es posible que crezca en nuestro corazón esa fe, porque así eso nos hace diferentes, eso hace que el misterio de esta vida se pueda llevar, porque de lo contrario
Así naturalmente el hombre no puede llevar el misterio de esta vida, y por eso es que la gente del mundo ahoga el misterio en el materialismo, en el consumismo, en el relativismo, en los vicios, en toda esa concupiscencia desordenada totalmente, los apetitos y pasiones desordenadas, y así el hombre del mundo que no tiene a Dios pasa sus días prendiéndose de no poder pensar en nada, porque se ocupan esas cosas para olvidarse. Eso es lo que es. Pero nosotros no, porque nosotros hemos sido llamados a no olvidarnos de que vivimos un misterio, sino aceptar el misterio en fe, que ese es nuestro triunfo, la victoria, como hablaba al principio de esta reflexión. El Calvario parece una derrota para el mundo, una derrota total, pero si nosotros nos trasladamos al lado del Espíritu, sabemos que es una victoria. Y por eso, si nos ponemos del lado de la victoria de algo tan absurdo para el mundo, estamos donde es el lado donde debemos colocarnos. Entonces, cada que ustedes ven estas tragedias incomprensibles de este mundo, colóquense al lado de la victoria, no al lado del misterio de la tragedia. Sí, pasarán, como dice la palabra, habrán guerras, habrán hambre, habrá de todo, persecuciones, temblores, tormentas de toda clase, huracanes, tsunamis, pero esos tan solo son el principio de los dolores de parto, como dice San Pablo, porque eso no es todavía una señal de que todo se va a terminar. Sin embargo, miren todo lo que tenemos que vivir. Por eso es importante tener los ojos puestos en lo que no se ve en el Calvario, porque ahí es donde está nuestra verdad. Porque lo que se ve en el Calvario es lo único que el mundo puede ver. Un hombre que perdió, un hombre que está maldito y va a morir. Eso es lo que se ve en el Calvario. Esto dirían de nosotros. Cuando nosotros tomamos la cruz y seguimos al Señor, somos un perdedor para el mundo. Somos el ridículo del mundo. Es más, la misma gente, a veces hasta nuestra propia familia, se burlan de nosotros, porque somos como perdedores. Somos gente rara, hasta gente loca creen que somos. Como dice San Pablo, la locura de la cruz. Esa es, precisamente de esa estamos hablando, de esa locura. Y yo diría, bendita locura. Es un honor y una bendición muy grande atreverse a ser el loco de la cruz. Atreverse a ser ese hijo de Dios que no tiene ningún miedo en proclamar la palabra, que no tiene ningún miedo en testificar su fe, que no tiene ningún miedo en decir quién es Jesucristo en su vida y que puede caminar con esa verdad todo el tiempo. Eso es importante tenerlo claro en la vida nuestra. Por eso le damos gracias al Señor en esta tarde, porque Él nos ha reunido para que nosotros recreemos en nuestro corazón esta realidad crucificada en nuestro corazón. Yo le digo a la gente, miren, en la Cuaresma, qué bueno es tomar un crucifijo todos los días y tenerlo en su mesa de noche y mirarlo en silencio. Tomen un crucifijo y mírelo en silencio y sumérjase en ese misterio de la cruz con el Señor. Usted no haga nada, solamente sumérjase en Él, mírelo. El Señor tiene muchas bendiciones para darle desde esa cruz, para que esa cruz se integre a su corazón, se integre a su vida, haga parte íntima suya. Y es importante unirnos a esa cruz y que no seamos simplemente testigos de la cruz, sino que seamos cruz con el Señor. Es muy diferente, porque ser testigo de la cruz es muy fácil. La gente ve al Señor crucificado y le ora a Él y le pide y le llora. Pero eso no quiere decir que se crucificaron con Él. Por eso es importante no ser testigo de la cruz, sino ser cruz con el Señor. Es importante eso. Y entonces, una vez que somos cruz con el Señor, cuando testificamos
testificamos desde la cruz. Por eso el Señor dice, si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. ¿Por qué? Porque cuando testificamos a favor de Cristo ante los hombres, es porque nos atrevimos a crucificarnos con Él. Y no importa las consecuencias de lo que ocurra cuando yo testifico a favor de Dios, porque yo me crucifiqué con Él. Y ya no tengo miedo, y no me importa lo que me pase, yo voy a testificar a su favor. Voy a pedirle al Señor su palabra y cerramos esta reflexión. Les voy a leer a ustedes del profeta Isaías en el capítulo 8, desde el versículo 11. La misión de Isaías. Esto me dijo Yahvé cuando me tomó de la mano y no me permitió seguir por el camino de ese pueblo. No llaméis conspiración a lo que ese pueblo llama conspiración, ni temáis ni tembléis de lo que él teme. Tened por conspirador a Yahvé Sebaot, sea el vuestro temor y él sea vuestro temblor. Se convertirá en conspirador, en piedra de tropiezo, en obstáculo rocoso para ambas casas de Israel, en lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán y se estrellarán, quedarán atrapados y enlazados. Guarda esta advertencia, pon sello a esta enseñanza entre mis discípulos. Aguardaré a Yahvé, que oculta su rostro a la casa de Jacob. En él esperaré. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahvé, por señales y pruebas en Israel, como enseñanza y advertencia de parte de Yahvé Sebaot, el que reside en el monte Sión. Ya veréis cómo os dicen: consultad a los nigromantes, a los adivinos que bisbisean y musitan. ¿No consulta un pueblo a sus dioses, a los muertos en favor de los vivos? Vaya si dirán cosa tal, lo que no tiene provecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo le doy muchas gracias al Señor por todos ustedes, por esta institución y por todas las religiosas, y también por la hermana de los apóstoles de la Eucaristía, del Sagrado Corazón, perdón, los apóstoles del Sagrado Corazón, porque pues somos iglesia y el Señor nos ha reunido hoy para glorificarlo en su iglesia con lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Es tan importante no olvidarnos de que sin importar qué está haciendo usted en su vida como católico, usted es iglesia, nosotros somos iglesia, cada uno somos piedras vivas de este templo del Señor, y es importante que tengamos eso en nuestro corazón y que caminemos con la frente muy alta sabiendo que somos el pueblo de Dios y que hemos sido escogidos con nombre propio por el Señor. Eso nos debe dar mucho gozo y paz, y también un celo por la iglesia y por las almas. Preocuparnos por toda la perdición que hay en este mundo. Tenemos que orar todos los días por la conversión de los pecadores. Yo podría decir que esa oración puede ser la que más ama a Jesús, que oremos por la conversión de los pecadores. Cuando oímos los pastorcitos de Fátima hablar, como Jacinta, ella habla siempre de eso, la conversión de los pecadores. La madre me pidió que orara por la conversión de los pecadores. Y esta es una enseñanza importante que la iglesia siempre nos recalca. Pero es que es importante y debemos pedirle mucho al Señor por eso, porque sabemos que muchas almas se están perdiendo, muchas. En este momento está muriendo mucha gente y quién sabe cuántos caerán al abismo, y depende de nosotros que podamos ayudarle al Señor a salvar más almas. Amén. Amén.